Noches, presidente. Primero quiero agradecerle de tener la gentileza de concedernos esta entrevista. Ya va siendo casi una tradición que nos veamos el primero del año para hacer un balance del año pasado y también para que usted pueda responder a las perspectivas para el año 2021. Esta entrevista va a ser en torno a 9 preguntas, 3 preguntas de política interior, 3 preguntas de economía y 3 preguntas sobre la política internacional. Quisiera empezar por la política interior. Este año que acaba de terminar se ha caracterizado a nivel internacional por la pandemia, es el año de la pandemia, 2020, quedará en la historia como el año de la pandemia. Y el balance a nivel internacional es terrorífico en términos de contagios, en términos de víctimas. Sin embargo, Venezuela, a pesar del bloqueo, a pesar de las dificultades, presenta unas cifras que son muy alentadoras, muy positivas. Yo quería que usted nos explicara cómo Venezuela, en medio de tantas dificultades, ha conseguido esas cifras y, por otra parte, si existe un modelo venezolano del tratamiento de la COVID o del enfrentamiento a la COVID. Bueno, primero te agradezco esta oportunidad, esta ventana que nos abres para comunicarnos con mucha gente honesta del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en el Caribe, en África. Estas entrevistas que se han hecho ya parte de la tradición para ser publicadas el 1 de enero y arrancar el año 2021 que ya se acerca. Bueno, efectivamente, sobre el tratamiento del coronavirus hemos hecho un gran esfuerzo. Y yo te podría decir si existe un modelo venezolano. Y existe un modelo venezolano, humildemente lo digo, porque existe un sistema público de salud gratuito y de calidad construido en revolución. Y que a pesar de las sanciones criminales, la persecución que nos impide comprar equipos médicos en el mundo, impedido, prohibido, que nos impide comprar de manera natural las medicinas que necesita el país, nosotros hemos logrado mantener, acrecentar, perfeccionar el sistema público de salud, fundado por el comandante Chávez como la misión Barrio Adentro, así se llamó, Visión Barrio Adentro, que fue el paso para construir el sistema primario de medicina familiar, con más de 14.000 ambulatorios, con el médico de familia, con el apoyo de Fidel de Cuba, y miles de médicos y médicas de Cuba que desde hace 16 años varias rotaciones hemos tenido de personal sanitario de Cuba. Nosotros hemos formado también miles de médicos, médicas, enfermeros y para enfrentar la COVID, recuerdo artículos del Miami Herald, del diario El País de España, de ABC de España, del New York Times, donde pronosticaban, como siempre con Venezuela, estos diarios, pronosticaban el colapso de la sociedad venezolana, el colapso del sistema de salud venezolano. Daban números verdaderamente aterradores, trágicos. Esa guerra psicológica hace efecto porque uno lee esos números y dice, Dios mío, ¿qué irá a pasar? En marzo dijimos, con una pandemia. Y bueno, activamos todos los mecanismos de la medicina preventiva. Activamos 16.000 brigadas médicas que aún están activas para ir a buscar los casos con las pruebas de PCR, las pruebas rápidas, irlas a buscar en los barrios, en las comunidades. Decidimos ponerle tratamiento integral a todos los pacientes de COVID, a todos, y lograr la hospitalización en el sistema público de salud y un porcentaje pequeño en el sistema privado, con el cual hemos coordinado de manera perfecta con las clínicas privadas, darle tratamiento y hospitalización al 100% de los casos. Hoy yo te puedo decir que el 95% de los casos que hemos tenido, no 100 y pico mil casos de contagio en Venezuela, han sido detectados a tiempo y han tenido tratamiento médico, hospitalario y han tenido todas sus medicinas.
nosotros hicimos un formato de las mejores medicinas nacionales y mundiales. Y efectivamente le dimos tratamiento integral, garantizado a todos los pacientes, a los asintomáticos leves, a los asintomáticos moderados, como es natural, a los asintomáticos graves y en sus distintas modalidades. Y además, la ciencia venezolana ha logrado crear dos medicinas, una llamada el DR10 y otra que yo llamo las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, Sí. que son dos fórmulas que han permitido, bueno, atacar el coronavirus y la neutralización del 100% del coronavirus. Estos son pequeñas cosas. Todo esto nosotros lo estamos certificando con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, y bueno, muy pronto ya el país va a entrar en la fase de producción masiva para consumo nacional de estas dos medicinas, verdaderamente alentadoras. Y cuando hablamos de modelo venezolano tenemos que hablar de lo que nosotros creamos. Después de las largas cuarentenas voluntarias conscientes que tuvimos durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, luego fuimos ensayando un método, que es nuestro método, que es el 7+7. 7 días de cuarentena radical, profunda, voluntaria siempre. Y 7 días de flexibilización económica, lo cual nos ha permitido combinar la flexibilización, la actividad económica, la recuperación económica necesaria con la cuarentena para cortar los ciclos de contagio. Así que hemos venido construyendo nuestro método. ¿De dónde lo sacamos, Ramonet? Del estudio de las experiencias en el mundo, del estudio de las experiencias positivas, como ha habido en China, en Vietnam, Sí. en Cuba, Nueva Zelanda. ¿sí? En Nicaragua, en Nueva Zelanda, en una etapa en Corea del Sur, de las experiencias, y del estudio de las experiencias nefastas como la de Estados Unidos, la de Brasil, la de Colombia, que han llenado de coronavirus, de enfermedad y de muerte a esos países hermanos. Así que hemos logrado un punto de equilibrio entre lo que es la necesaria cuarentena, los necesarios cuidados, las necesarias disciplinas, con la flexibilización. Y además esas medidas usted las mandó tomar, fue el primer país de América, de todo el continente que tomó esas medidas. De Si cuarentena. mal no recuerdo, fue el 13 de marzo, Correcto. cuando la OMS declaró pandemia el 11 de marzo. O sea, mucho antes que cualquier Correcto. otro país de la región. Sí, y tuvimos un gran éxito con muy pocos casos durante los primeros 3 meses. Luego tuvimos un fenómeno. El trochismo, ¿no? Sí, un fenómeno que es el regreso masivo por miles de migrantes venezolanos de Colombia, huyendo del coronavirus, de la violencia, del coronahambre, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Se vinieron caminando de Ecuador, de Perú. Se venían caminando de Cali, de Medellín, de Bogotá, hasta la frontera. Hemos recibido más de 270.000 venezolanos, casi 250.000 de Colombia, una ola que llegó en junio, julio, y bueno, la frontera es muy porosa, es muy grande también, y una parte grande de estos migrantes llegaron por vías ilegales, por las trochas, lo que llamamos el trochismo, las trochas, y eso, bueno, significó que venían contagiados desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, y llegaban directo a sus comunidades, y esto nos hizo crecer el número de casos. Eso está controlado. Hoy por hoy puedo decir que a pesar de que hicimos una flexibilización total en el mes de diciembre, necesario para la familia, para la economía, tenemos un buen nivel de control, y ahora en enero vamos a proceder a pasar otra vez al método 7+7. Y la vacuna que está llegando también, ¿verdad, Claro, presidente? hemos contratado 10 millones de vacunas Sputnik V de Rusia. Nosotros estamos culminando los estudios de tercer nivel de la fase 3 de la Sputnik, muy favorable, ¿no? Y vamos a iniciar esta fase. Yo he dicho que no se puede llamar a engaños, la vacuna va a ayudar. Todas las vacunas dicen que van a proteger entre 6 meses a 2 años. La gente debe saber eso. Mucha gente que se está vacunando ahorita en el mundo se vacuna con la expectativa de que ya, ¿no?,
es un experimento. El ir a la vacunación masiva no deja de ser un experimento que va a ser evaluado. Nosotros ya contratamos la vacuna que hemos asegurado con nuestros experimentos. Y bueno, esperamos que todo salga bien. Señor presidente, durante el año 2020 también ha habido muchos ataques que han continuado, ataques armados contra Venezuela, muchos saboteos en particular contra la industria eléctrica, la industria petrolera. Todos estos ataques en particular también hubo la operación Gedeón, esta operación de mercenarios con intención a la vez de asesinarlo a usted y de tratar de atacar a la revolución, pero todos esos ataques han sido derrotados y todo esto también ha demostrado la solidez de la unión cívico-militar. Esta unión cívico-militar ha demostrado ser como de una solidez extraordinaria que sorprende a una parte de la opinión pública internacional, hasta los propios amigos de Venezuela. Yo quisiera, señor presidente, que usted nos explicara cómo usted explica esa solidez de la unión cívico-militar y si, por otra parte, sigue habiendo amenazas contra la revolución o contra su persona. Bueno, nosotros trabajamos mucho en primer lugar. Trabajamos con la palabra, con el ejemplo, con acciones de gobierno permanentes. Trabajamos lo ideológico, trabajamos lo político, los valores, en toda la sociedad. Venezuela ha demostrado en este año 2020 otra vez una gran fortaleza de sus nuevas instituciones, del concepto constitucional, de los valores constitucionales. Y ha demostrado una gran fortaleza de la conciencia de la unión cívico-militar-policial. Policial, le añade usted, sí. Venezuela está sometida a un ataque de una guerra permanente. Nadie debe darle duda que el imperio norteamericano como imperio decidió reconquistar, recolonizar a Venezuela, destruir nuestra revolución, destruir nuestras instituciones. Hemos tenido una versión extremista de la política imperial contra Venezuela. 4 años de Trump, ya se va Trump. Extremismo total. Trump autorizó varias veces, eso se va a saber en su momento, Ramón, el asesinato mío. Trump le agarró el gusto a la sangre, a la muerte. El asesinato de Soleimani y otros más. Y en varias oportunidades autorizó planes coordinados con Iván Duque de Colombia para asesinarme. Esos planes están vigentes hoy. Nosotros cada vez en cuando vamos descubriendo elementos y tomando medidas para la protección, no solo de mi vida, de la vida, bueno, de mi familia, de la vida del alto mando político, militar, de la vida del liderazgo del país, de la vida de las instituciones. Recientemente acabamos de desmantelar un plan que se urdió en Riohacha, territorio colombiano, del Atlántico colombiano, donde el 21 de diciembre se dio una reunión dirigida por 3 funcionarios de la inteligencia colombiana estrechamente ligados a Álvaro Uribe Vélez, enviados por Iván Duque para hacer un plan para atacarnos la hidroeléctrica del Guri, para atacarnos la refinería, para tratar de explotar, destruir la sede de la Asamblea Nacional. El plan se llamó Boicot a la Asamblea Nacional. Estamos desmantelándolo ahorita, con pruebas en la mano, con testimonios de las personas que participaron en esa reunión en Riohacha. El gobierno colombiano ha guardado silencio porque descubrimos el plan secreto que tenían para estos días, de diciembre, enero. Estamos sometidos a un ataque permanente, ¿no? A una amenaza permanente, pero la clave es la conciencia, sin lugar a dudas, ¿vale? Si nosotros nos preguntaran cuál es la clave para que la revolución bolivariana esté de pie, es la verdad, es la palabra comprometida, es la acción permanente, es tener la iniciativa política y la conciencia superior del pueblo, la conciencia superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
este año se aprobó una ley, la ley constitucional que rige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en esa ley se plasmaron los elementos doctrinarios con los cuales se mueve el soldado venezolano. El elemento del antiimperialismo, del bolivarianismo, del latinoamericanismo, de declararse la Fuerza Armada una Fuerza Armada antioligárquica. Hay principios, elementos claves, trabajar la conciencia, trabajar los valores con la verdad, es una clave fundamental de la unión cívico-militar policial que sustenta en combate permanente nuestra revolución. Señor presidente, hubo elecciones legislativas el 6 de diciembre pasado y el resultado fue una victoria contundente, importante del chavismo y de sus aliados. Y el próximo 5 de enero esta asamblea se va a poder reunir, termina por consiguiente el mandato de la precedente que controlaba la oposición, pero una parte de la oposición no ha participado en estas elecciones del 6 de diciembre. Yo quería preguntarle qué iniciativas cuenta usted tomar para hacer que esta oposición, esta parte de la oposición que no participó el 6 de diciembre, se integre a una mesa de diálogo y apueste por la pacificación que usted desea de la vida democrática y política venezolana. Bueno, efectivamente, sabes que una parte importante de la oposición ha adoptado la visión extremista que han impuesto desde Washington en esta era Trump. Se acaba la era Trump. Vamos a ver cómo reacciona esa parte de la oposición. Nosotros siempre hemos mantenido diálogos y negociaciones con toda la oposición, incluyendo con la oposición que se ha excluido del sistema político democrático del país, incluyendo con ellos, conversando, invitándolos a que ocupen sus espacios. La oposición venezolana tiene seguidores, militantes, tienen un voto y bueno, ellos tienen el derecho de ocupar sus espacios políticos. Yo aspiro que con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el próximo 5 de enero, para el periodo 2021-2025, 5 años, del 5 de enero 2021 al 5 de enero 2026, es el mandato constitucional. Aquí los mandatos constitucionales son por 5 años para el Poder Legislativo, ni un día más, ni un día menos. Esta Asamblea Nacional que se instala convoque un gran diálogo incluyente, inclusivo, amplio, muy amplio. Yo me ofrezco para participar como uno más en ese diálogo sentado en una silla, como uno más. Me quito las charreteras de presidente y me siento allí a contribuir al encuentro y la reconciliación de los venezolanos y las venezolanas. Y ojalá que haya buenos resultados de ese diálogo, que la Asamblea Nacional se convierta en un epicentro político de diálogo, de reencuentro, de reconciliación. Y ojalá en las elecciones del año 2021 para gobernadores y gobernadoras que tenemos, son muy importantes, son de mandato constitucional, 23 gobernaciones, toda la oposición participe. La última vez, Ramonet, que hicimos pulso, toda la oposición unida contra las fuerzas bolivarianas, fue en una elección de gobernadores, el 15 de octubre de 2017. De 23 gobernaciones, nosotros ganamos 19, a pulso. Sacamos el 54% de los votos nacionales. Una tremenda victoria. Fue la última vez que nos pudimos medir. Es más, yo te puedo agregar, nosotros queremos medirnos con toda la oposición, en todos los estados del país, a pulso así, o como quieran, en taekwondo, en boxeo, como ellos quieran, pero en elecciones, Ojalá, en el año 2022 después viene la elección de alcaldes, alcaldesas, en 335 municipios, muy importante para el gobierno local. En el 2022 tengo que recordar que el 10 de enero del 2022 cumplo 3 años de presidente. Entra el revocatorio. Y está el derecho a un referéndum revocatorio.
si alguien de la oposición quisiera recoger la firma y las recogiera cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, nosotros en el 2022 tendríamos un referéndum revocatorio. Iríamos a medirnos a pulso también. Y en el 2024, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales. Así que hay una agenda electoral, una agenda política, y más allá de la agenda electoral, más allá de la agenda política, hay una agenda económica de recuperación, hay una agenda social, hay una agenda moral de lucha contra la corrupción. A mí me gustaría hablar todos estos temas con toda la oposición y poder lograr consensos, acuerdos. Ahora, te lo digo con sinceridad, Ramonet, tú eres ciudadano francés-español, tú conoces muy bien Europa. Buena parte de la culpa del extremismo, de la oposición, de la exclusión de la oposición de la vida política del país, del abandono de sus espacios naturales y de sus votantes, la tiene la Unión Europea, los gobiernos de Europa. No solo Donald Trump, porque quien le ha seguido el coro a Donald Trump ha sido la Unión Europea, apoyando todas las políticas de barbarie, de extremismo de derecha, todas las políticas insensatas, impresentables. El único lugar del mundo donde la Unión Europea apoya esas políticas es en Venezuela. Habrá que ver el porqué. Buena parte de que la derecha venezolana, la oposición, entre en una política de sensatez, de participación, de diálogo, tiene que ver que esa Unión Europea, que influye tanto en las mentes de esos dirigentes políticos, de ese sector de la oposición, la Unión Europea les hable de diálogo, los ayude a su reflexión y a su rectificación. Ojalá. Esperemos que así sea, señor presidente. Precisamente vamos a hablar de economía ahora. Quería preguntarle lo siguiente. Su gobierno ha optado por una dolarización parcial de la economía, más bien del comercio. ¿Usted podría hacernos un balance de un año de dolarización parcial? ¿Qué beneficios, qué inconvenientes? Y una pregunta que algunos analistas se hacen, revolución y dolarización, ¿no hay contradicción? Bueno, Venezuela primero que está sometida a una situación muy particular. Venezuela está totalmente bloqueada, perseguida en todas sus fuentes de financiamiento. Yo te podría decir, Ramonet, que prácticamente el imperio estadounidense ha prohibido el uso de la moneda del dólar para el Estado venezolano. Para que tú veas, atajo tu pregunta diciéndote esta gran verdad. Venezuela no tiene derecho a vender petróleo al mundo y cobrarlo. En dólares, no cobrarlo. No tiene derecho a cobrarlo en dólares. Venezuela no tiene derecho como Estado a manejar cuentas para pagar medicinas, alimentos en el mundo, no tiene derecho. Nosotros tenemos nuestros manejos, nuestras formas de mover los recursos, pero todos tienen que ser formas atípicas, paralelas al mundo del dólar. Todo esto demuestra cómo la moneda, el dólar, cómo el sistema bancario estadounidense se utiliza para tratar de imponer un modelo económico, un modelo político, un cambio de régimen, en este caso en Venezuela. Esa es la verdad verdadera. Ahora, en medio de una economía de resistencia que tenemos, una economía de guerra, nosotros pasamos de 56.000 millones de dólares de ingresos 2013 a menos de 500 millones de dólares de ingresos petroleros este año 2020 que ya termina. Cada quien saque sus conclusiones. Y así hemos mantenido el estado de bienestar social de la Constitución. Aquí se ha mantenido pleno la educación pública, gratuita y de calidad para nuestro pueblo, para nuestros niños, niñas, jóvenes. Aquí se ha mantenido y se ha acrecentado la salud pública, gratuita y de calidad. Aquí se ha mantenido el derecho a la vivienda. Tenemos un récord mundial de construcción y entrega de vivienda. Yo acabo de entregar la vivienda a 3.400.000.
construimos 1.095 viviendas por día. Un récord, verdadero récord mundial. Espectacular. Aquí se han mantenido los niveles de empleo. ¿Qué se ha derrumbado? El ingreso nacional y el ingreso de los trabajadores. Ha sido vulnerado el ingreso de los trabajadores producto de que ha sido vulnerado un 99% del ingreso nacional en divisa. Bueno, ¿qué ha sucedido? Que ha surgido una economía, en primer lugar, subrepticia, ahora abierta, pública, donde se maneja el dólar. Sobre todo a nivel comercial. Yo te tengo unos números que por primera vez los voy a dar oficialmente. A nivel del comercio y a nivel de algunas actividades. El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de necesidades de importantes sectores de la vida venezolana. Ha sido una válvula de escape. Pero yo te puedo dar datos aquí de este año. Año 2020. ¿Ves? Toda la actividad comercial recogida en estos números. En el año 2020 sí te puedo decir que en estos meses, noviembre y diciembre, se ha quintuplicado la actividad comercial en el país en relación al año pasado. Quintuplicado. En bolívares y en dólares. Ahora te puedo decir que en dólares, estos datos están fresquecitos, alguna cámara que lo pudiera tomar, importancia relativa de los gastos realizados por los hogares según medio de pago utilizado, te puedo decir que el 77.3% de las transacciones comerciales del país este año se hicieron en bolívares por métodos de pagos digital. Para que tú veas el peso de la moneda todavía Nacional. Y la vamos a recuperar. El 18.6% se hicieron en efectivos en divisas convertibles, fundamentalmente dólar. Tú puedes ver por aquí, por ejemplo, en el mes de junio, julio, esto de divisas subió a más del 20 y pico %, pero ya el resultado anual queda en 18.6% pago en efectivo en dólares, en muchas actividades de centros comerciales, inclusive de comercio de calle, comercio informal, y un 3.4% en bolívares físicos, que tú sabes, nos tiene una guerra contra la moneda física. Nosotros vamos este año hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta, 100% economía digital. Que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjetas, O sea, de débito, el de dinero crédito. físico desaparece en cierta Desaparece. Y para Venezuela es una gran ventaja. Inclusive vamos a crear algunos formatos de pago en moneda digital, en vía digital, con cuentas de ahorro en divisas en la banca venezolana. Se está autorizando las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes en divisas, y la gente podrá pagar al precio de la moneda en bolívares en el mercado general, en el país. Quiere decir que es una válvula de escape. No podemos decir que Venezuela es como Ecuador, por ejemplo, que es una economía dolarizada, Panamá, donde depende del Departamento del Tesoro, como Panamá. No, Venezuela tiene su moneda, la vamos a defender. El año 2021 mejorando los ingresos. Tenemos que mejorar la calidad de la moneda venezolana. Tenemos que seguir disminuyendo la inflación, que sigue siendo muy alta, pero hemos venido, mira, ahí controlándola paulatinamente, aunque es difícil, producto de toda la situación de los ingresos nacionales. Pero no podemos hablar de una dolarización de toda la economía. Por eso es que la pregunta, ¿hay contradicción entre dolarización y revolución? Hasta donde vamos, no. Hay complementación más bien. Presidente, Venezuela, entre digamos, los ataques económicos que ha padecido, ha sido víctima de lo que podríamos llamar robo de activos. A Venezuela le han robado una importantísima empresa en Estados Unidos, la Citgo, y también las reservas de oro depositadas en Londres. ¿Usted podría decirnos qué iniciativas está tomando su gobierno para tratar
de recuperar esos activos y qué esperanza puede tener en esa perspectiva de recuperarlos. Siempre tenemos la esperanza porque tenemos la razón jurídica, tenemos la razón nacional, republicana. Esos son activos de la República. El oro de Londres le pertenece a la República, administrado por su Banco Central de Venezuela. Las cuentas bancarias congeladas en Portugal, España, Italia, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos son cuentas bancarias casi de 30.000 millones de dólares que si se activaran y se recuperaran sería una inyección inmediata de recuperación y renacimiento económico de Venezuela solo con la recuperación de ese dinero. Nos han robado la empresa Citgo, una empresa con 8.000 estaciones de gasolina en los Estados Unidos. Está congelada, robada por el clan Trump. Nos robó el clan Trump. Le pusieron el ojo desde que Donald Trump llegó, sus grupos de negocios para robarnos Citgo. Y con la complicidad de estos bandidos mequetrefes, ladrones de la extrema derecha venezolana encabezada por Juan Guaidó, se robaron Citgo. Hay esperanza de recuperación. Nosotros hemos tenido dificultades en la defensa de Venezuela y sus intereses, porque inclusive para pagar bufetes internacionales nos es impedido porque nos congelaron y nos robaron las cuentas. Pero bueno, Venezuela siempre encontramos un camino para conseguir buenos bufetes, para conseguir abogados y abogadas valientes, conocedores, capaces, y para defender nuestros intereses. Viene una nueva Asamblea Nacional, ya la Asamblea Nacional, que fue el epicentro del saqueo, del despojo, del robo de Venezuela, se va. Eso va a cambiar mucho la situación, porque vino una nueva Asamblea Nacional con plenos poderes legislativos y creo que eso va a ayudar a que avancemos en el objetivo de recuperar lo que le pertenece a la República. No le pertenece a Maduro, no le pertenece a un grupo, son patrimonio de la República, es dinero y patrimonio de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Señor presidente, el año que se anuncia, este año que empieza, el 2021, va a ser un año, según todos los analistas, en el que la coyuntura económica va a ser muy difícil, en razón de las consecuencias de la pandemia. En Venezuela, en particular, además, por lo que usted señala, el bloqueo, los ataques a los que está sometido, ¿cuáles serían, digamos, las líneas principales de un plan económico de desarrollo para sacar a Venezuela de esta situación? Bueno, nosotros estamos entrenados en las dificultades. El Libertador se llamó a sí mismo el hombre de las dificultades. Y nosotros llamamos a nuestro pueblo el pueblo de las dificultades. Nosotros ya hemos ido apuntando y encaminando un plan de recuperación que ha tenido como eje estas semanas la ley antibloqueo. La ley antibloqueo es un gran eje matriz del proceso para la recuperación de los ingresos nacionales. Y con la recuperación de los ingresos nacionales ir recuperando los factores y los equilibrios de la macroeconomía, ir recuperando el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras y mantener un proceso de recuperación del mercado interno nacional. Yo te puedo dar un dato importante de cómo el año 2020 ha sido un año donde hemos avanzado en ese proceso de instalar una economía alternativa, una economía postrentista, una economía productiva. Nosotros hemos aumentado 400.000 toneladas, por ejemplo, la producción de alimentos y hemos superado los niveles de desabastecimiento que hubo de productos y de alimentos hace 3, 4 años, 5 años. Con producción nacional. Con producción nacional. Producción nacional. Yo quiero felicitar a los empresarios, a los productores, a la agroindustria. Nosotros ahorita estamos haciendo el plan para los CLAP 2021. Aprobé hoy el plan de los CLAP 2021. Quiere decir la comida, el mercado de comida mensual para 7 millones de hogares, para que nos entiendan.
Los CLAT son los comités locales de abastecimiento y producción, que tienen un instrumento fundamental que es un mercado de comida, que hay que mejorar, acrecentar. Ya sobre eso vamos a hablar en enero. El Ministerio de Alimentación, la vicepresidenta ejecutiva. Yo ya he probado las líneas de trabajo para la producción nacional de todos los CLAP, de todo el alimento distribuido a las 7 millones de hogares, nacional. Antes nosotros importábamos el 60-70% de ese alimento. Así que vamos nosotros 2021 en adelante con la ley antibloqueo recuperando el ingreso nacional, recuperando los equilibrios macroeconómicos, conteniendo la inflación aún más el próximo año y en el 2021 retomando el crecimiento económico real, te diría, de la economía real. 2021 es el arranque de un nuevo crecimiento económico progresivo, sostenido, verdadero, y te digo de la economía real, de la economía productiva. No es de la economía de los papeles, de la especulación, de la mentira, de la farsa. No, es de la economía que produce granos, leche, carne, maíz, arepa, ropa, petróleo, oro, etcétera, de la economía real. Creo que toda esta crueldad que se ha aplicado contra Venezuela nos ha dejado grandes lecciones y nos hemos montado en los carriles del desarrollo de una economía propia, verdadera, que va a ser muy fuerte, va a ser muy poderosa. Tú lo verás. Y además le estamos dando un ejemplo al mundo que se nos puede prohibir el dólar, se nos puede prohibir el financiamiento y refinanciamiento en el sistema bancario occidental, se nos puede perseguir y quitar las cuentas, pero no se nos ha detenido ni se nos va a detener jamás. Y lo que surja de aquí le va a dar ejemplo al mundo de que otro mundo es posible, de que ya basta del chantaje del dólar, del sistema financiero, del Fondo Monetario Internacional. En Venezuela estamos demostrando en resistencia, en una resistencia cruel, dura, que otro mundo es posible. Y que nosotros vamos a salir adelante. Ustedes verán, van a verlo. Señor presidente, vamos a hablar de política internacional y vamos a empezar hablando de América Latina. La impresión general que tienen todos los observadores es que hay una atmósfera diferente en América Latina hoy día. Además de los gobiernos progresistas en México y en Argentina, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Bolivia recientemente con la victoria del MAS, la victoria del plebiscito en Chile, las protestas en Perú, en Guatemala, en Colombia, bueno, la situación electoral en Ecuador que permite tener perspectivas positivas en cuanto a una eventual victoria de un candidato de la izquierda, y bueno, y la victoria también del chavismo el 6 de diciembre pasado en Venezuela, hace que cuando se dijo que se terminaba el ciclo progresista en América Latina, es un error. ¿Cómo ve usted esta nueva situación de América Latina? ¿Cómo ve la situación geopolítica en general? Puedo decir que los movimientos populares, radicales, de lucha, los llamados movimientos progresistas, los movimientos de izquierda, los movimientos revolucionarios, somos una realidad en América Latina y el Caribe. Y somos la alternativa de nuestros pueblos. Cada quien con su perfil, sus características, su discurso, su liderazgo. No puedes, por ejemplo, comparar el liderazgo de los movimientos populares en Colombia con el de Ecuador, ni de Venezuela, ni de Brasil. Cada quien tiene su perfil, su textura, su estética, su discurso, sus valentías, sus oportunidades. Pero sin lugar a dudas, desde México hasta la Patagonia y todo el Caribe, hay un poderoso movimiento popular, radical, contestatario, rebelde. Hay un poderoso movimiento progresista, hay un poderoso movimiento de izquierda, hay un poderoso liderazgo revolucionario. En la vanguardia va el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La victoria en Bolivia fue una gran victoria del ALBA. Y bueno, va recomponiendo lo que es una gran alianza para la paz, el desarrollo social, la vida de nuestros pueblos. Va a la vanguardia, sin lugar a dudas, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, el Caribe, con nuestros líderes del Caribe, San Vicente las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda, Granada,
una gran alianza profunda, verdadera, que se ha mantenido ante amenazas, ante todas las circunstancias. Ha estado el ALBA siempre de pie. El ALBA se levantó como resultado y producto de la primera ola que encabezó Chávez en esta era. La primera ola que llevó al encuentro histórico de Chávez y Fidel, que llevó a la retoma del sandinismo, que llevó a la victoria de Evo, de Correa, que llevó a la victoria de Kirchner. Bueno, en esa primera ola surgió el ALBA y ahí está firme, fuerte. Y ahora, bueno, sin lugar a dudas, yo veo que viene una segunda ola, la segunda ola de gobiernos progresistas, populares, nacionalistas, latinoamericanistas. Viene una segunda ola, está en pleno desarrollo. ¿Por qué viene una segunda ola? Porque el capitalismo neoliberal se agotó. El capitalismo neoliberal lo que genera es exclusión, pobreza, represión. Ahí vemos Chile, Perú, Ecuador, Colombia, todo el ala del Pacífico, represión, miseria, desempleo. Colombia, este año, más de 90 masacres. ¿Y qué dice el número? ¿Qué dice el mundo? Más de 250 excombatientes de la FARC asesinados. 286. ¿Ah? Entonces el modelo represivo, antipopular, excluyente, generador de miseria, el capitalismo neoliberal, no tiene respuestas para los pueblos. Entonces vino un agotamiento muy profundo. Y lo natural es que surjan nuevos liderazgos que sorprenderán no solo a América Latina y el Caribe, sino sorprenderán al mundo. Vamos a una segunda ola. No lo digo simplemente por optimismo, por fe, que la tengo. Soy un hombre optimista, de fe en los pueblos, de fe en la lucha, de fe en la historia de nuestros países. Lo digo como observación directa a la realidad y con los datos que tú inclusive has aportado en la pregunta. Señor presidente, estos últimos años, a medida que se acentuaba, digamos, los ataques contra Venezuela, Venezuela ha reforzado sus lazos con otras potencias, Rusia y China desde hace tiempo, pero también Turquía, Irán, otros países que defienden la soberanía de Venezuela. ¿Cuáles son las perspectivas de cooperación que existen, que ve usted para este nuevo año con estas nuevas potencias? Bueno, nosotros estamos abiertos al mundo. Sin lugar a dudas, nuestras relaciones son especiales con la Federación de Rusia, con la República Popular China, con la República Islámica de Irán, con Cuba. Son especiales también con la India. Esa es mi gran identidad con la India, con su espiritualidad, con su pueblo. Y con muchos otros países. Turquía, ¿no? Con Turquía. Mi hermano presidente Erdogan. Y con África, con muchos países del mundo, tenemos grandes y excelentes relaciones. Nosotros queremos que esas relaciones se consoliden. Vamos a seguir trabajando con la ley antibloqueo. Ya se ha avanzado de manera espectacular en nuevas alianzas en varios campos de inversión en la economía. No puedo decir mucho. Es la característica de la ley antibloqueo. Hacer sin decir. Y decir cuando ya se haya hecho. Ese es el principio. Hacer, avanzar sin decir nada. Para la guerra imperialista, pues, neutralizarla. Y decir después cuando ya esté todo consumado y hecho. Cuando tenga aquí en la mano el logro. Ahora, en esa misma línea de la ley antibloqueo, también yo invito a los inversionistas de América Latina, de México, los invito, de Panamá, a nuestros hermanos inversionistas de aquí de Colombia, vengan, aquí hay un mundo para invertir con condiciones especiales, de Brasil, de Argentina, de toda América Latina y el Caribe, de los Estados Unidos. Si alguien le ha hecho daño a los inversionistas de todo tipo, a los tenedores de deuda de Estados Unidos, si alguien le ha hecho daño es la política obcecada y extremista de Donald Trump contra Venezuela. Porque los inversionistas de Estados Unidos
tiene las puertas abiertas aquí para invertir en petróleo, en gas, en petroquímica, telecomunicaciones, en turismo, en todo lo que quieran, en finanzas. Le ha hecho un gran daño, te puedo decir también como primicia. Los tenedores de deuda. Nosotros a los tenedores de deuda, por compromiso de la República, bueno, se le pagó en el periodo 2014-17 más de 76.000 millones de dólares. Pero con el comandante Chávez en el periodo 2010-2013, comandante Chávez llegó a pagar hasta 56.000 millones de dólares. Echa la cuenta, como dice un amigo mío, saca la cuenta. 76.000 más 56.000, 132.000 millones de dólares pagamos del 2010 al 2017 hasta que llegó Trump. Eso era ganancia para los inversionistas financieros, los tenedores. Perdieron todo cuando nos congelaron las cuentas, cuando atacaron los ingresos por petróleo. Yo le he ratificado a todos los tenedores de deuda, a todos los inversionistas estadounidenses, nuestra disposición de negociar y renegociar y cumplir todos nuestros compromisos. De aquí para adelante, llegar a acuerdos. Tenemos las mejores relaciones. Ellos saben que nosotros somos buena paga, que somos gente de palabra, confiable para la actividad financiera, económica. Lo saben. Y saben que Trump le hizo un gran daño a sus inversiones. Lo saben perfectamente. Hay inversionistas, Ramonet, que inclusive representan a grupos, a sindicatos de jubilados estadounidenses, a grupos sociales de Estados Unidos, que compraron por la confiabilidad bonos de la deuda venezolana. Y ahora mira, los quebró Trump, los destruyó Trump. Otro mundo es posible inclusive ahí. Así que yo mando un mensaje, aprovecho tu pregunta para mandar un mensaje a todos los inversionistas del mundo. Estamos listos, preparados. Tenemos la ley antibloqueo. Está la nueva Asamblea Nacional que va a desarrollar un conjunto de leyes que van a flexibilizar todo lo que es inversión en la actividad económica venezolana. Venezuela está abierta al mundo para la inversión. Señor presidente, es la última pregunta. Casi una hora, ¿verdad? La reciente derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos y la llegada inminente de la nueva administración del presidente Biden, yo quisiera preguntarle, ¿qué espera usted de esta nueva administración demócrata estadounidense? ¿Y qué mensaje le envía usted al nuevo presidente electo Joe Biden? Sobre este tema yo estoy obligado a ser prudente. Estoy obligado. No quiere decir que no tenga un pensamiento claro, lo tengo, sobre los cambios en Estados Unidos, sobre la derrota estrepitosa de Donald Trump. Trump se va. Y Maduro se queda. Y vamos a ver si con la ida de Trump se va las políticas nocivas y extremistas de Trump contra Venezuela. Vamos a ver. Hay mucho lobby. A mí me llegó una información ayer de este bandido, ladrón, asesino llamado Leopoldo López. Está contratando en Washington a 2 empresas de lobby cercanas al Partido Demócrata para que ahora empiecen a hacer lobby por el extremismo de derecha venezolano ante el nuevo gobierno de Biden. Tú sabes que la política de Estados Unidos se mueve en base a lobbies. Es legal inclusive. Ahora están contratando nuevos lobistas vinculados a Biden, vinculados al nuevo secretario de Estado designado por Biden. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a dejar que llegue el 20 de enero, vamos a dejar que se juramente el presidente Joe Biden y nosotros sigamos en nuestro rumbo. Yo siempre he dicho, ojalá con la partida de Trump se vayan sus políticas extremistas crueles contra Venezuela. Ojalá y se restablezca el diálogo con Biden y con los Estados Unidos en función de una agenda constructiva. Ojalá, ojalá. Mientras tanto, esperemos. En manos de Dios siempre nosotros, dependiendo de nuestro propio esfuerzo.
Siempre, siempre. Yo le digo a los venezolanos, a las venezolanas, lo que le digo a la gente del mundo que nos está viendo. No dependamos de nadie, dependamos solo del esfuerzo propio, dependamos del pensamiento propio, de la palabra propia. Lo demás es ganancia, como dice nuestro pueblo. Ojalá sea para bien el cambio en Estados Unidos, para la humanidad y ojalá sea para bien para Venezuela también, es lo que deseo. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Hemos llegado al final de esta entrevista. Solo me resta desearle un feliz año nuevo a usted, a su familia y evidentemente a Venezuela y a toda su población. Bueno, te doy muchas gracias por esta oportunidad ante la avalancha de mentiras, de manipulaciones, de ataques que hay en la prensa mundial. Yo veo todo el tiempo la prensa, la televisión de Madrid, ataques, ataques. Madrid se ha convertido como en el epicentro del ataque de la ultraderecha contra Venezuela. Uno ve el New York Times, el Miami Herald, uno ve la prensa colombiana y en el mundo en general un ataque despiadado, incesante, inclemente. Pero bueno, aquí está nuestra verdad y por nuestra verdad damos la vida y con nuestra verdad vamos por los caminos hacia el futuro. El año 2021, te invito, Ramonet, y los invito a todos, va a ser el año de los 200 años de la batalla de Carabobo. Va a ser el año de Carabobo, 200 años, un año icónico, que lo fijó el propio comandante Chávez, 2021. A 200 años, decía Chávez, de Carabobo tenemos que llegar libres, independientes y soberanos, y así llegamos. Llegamos al 2021 libres, independientes, soberanos, en resistencia, pero también en victoria. Feliz año. Feliz año. Gracias, presidente. Nos damos cita el 1 de enero del 2022. Listo, aprobado. Gracias.